Entrenar el cuello correctamente te va a dar muchísimos beneficios. Si sueles tener dolores de cabeza, dolor de cervicales crónico, mala postura, entrenar el cuello te lo va a solucionar, y además que tiene otros beneficios como el aumento de la testosterona, ya que hay ciertas partes en el cuerpo que si las entrenas, haces entrenamiento de fuerza, vas a aumentar la testosterona, como pueden ser las piernas, como pueden ser los trapecios y también el caso del cuello. Pero te voy a explicar concretamente qué es lo que yo he hecho, porque hay mucha confusión en torno al entrenamiento de cuello y cómo mejorar esa salud cervical, que la mayoría de fisioterapeutas, ya sean online, presenciales, te engañan en la cara, no te dicen la verdad, no te están diciendo que todas esas sesiones que te están vendiendo, esos masajes de fisioterapeuta, no sirven para nada. Si lo que quieres es solucionar dolor de cervicales, la postura, lo que tienes que hacer es entrenar el cuello como un músculo más, que realmente lo es, y entrenarlo con sobrecarga progresiva, aumentando de repeticiones, de peso, porque al fortalecer ese músculo con peso en el gimnasio o en casa, al final del vídeo te voy a enseñar cómo yo lo hago en casa, te va a solucionar todos esos problemas que has estado intentando solucionar a lo largo de los años yendo al fisioterapeuta, gastándote dinero en sesiones que realmente no sirven para nada, porque lo único que están haciendo es enmascarar el problema, y el problema es que la musculatura en el cuello es débil, y por muchos masajes que te hagas, por muchas técnicas de fisioterapeuta que intentes hacer para mejorarlo, no van a servir, porque es que, como digo, el problema viene del músculo, del cuello, de los pequeños músculos que forman el cuello, y lo que tienes que hacer es fortalecerlos. Yo personalmente me he estado casi 10 años con dolor de cervical, con dolores de cabeza. Desde que estoy haciendo este tipo de entrenamiento de cuello no tengo dolores, no me lesiono, cosa que me pasaba bastante antes en el gimnasio. Cada vez que hacía un press de hombro bastante pesado, con bastante peso, al día siguiente no me podía ni mover, tenía que tomar medicamentos porque me dolía muchísimo la cabeza. Y además he mejorado muchísimo el bruxismo, ya no aprieto tanto la mandíbula por la noche. Antes me despertaba con muchísimo dolor de mandíbula, incluso a medianoche, ahora ya no me pasa, y todo se debe al entrenamiento de cuello, que va a fortalecer toda la parte superior, que es muy importante porque va a reducir muchísimo la presión muscular que tienes ahí, y como digo, va a mejorar la postura, va a mejorar la circulación sanguínea, lo que va a disminuir que padezcas de dolores de cabeza, y además, si lo haces bien, va a aumentar los niveles de testosterona si eres hombre. Así que al final del vídeo te voy a explicar qué ejercicios puedes hacer en tu casa para crecer tu cuello, para que sea más grande, te veas más masculino y a la vez conseguir todos esos beneficios, eliminar el dolor de cervicales, de bruxismo, todo esto. Pero antes que nada, déjame decirte que si tienes un dolor muy agudo de cervicales, de dolor de cuello, lo mejor que puedes hacer para quitarlo, y lo único que funciona, es la punción seca. Es como una especie de acupuntura que te van presionando en los puntos clave donde tienes el dolor y realmente te desaparece. Es lo único que funciona. No te recomiendo para nada que vayas a un fisioterapeuta normal, ni que sigas estos canales de fisioterapeuta online que realmente no te están diciendo la verdad, porque todo eso que te están mostrando, todas esas técnicas de relajación del músculo, de estiramiento del músculo para las cervicales, etcétera, se soluciona, como digo, con este entrenamiento de cuello. Obviamente no te lo pueden decir porque entonces el negocio se iría a la ruina. Así que dicho esto, la punción seca es muy buena, te va a servir si tienes mucho dolor de cuello, y una vez has solucionado ese dolor de cuello, ya puedes empezar a entrenar el cuello en tu casa. Te tienes que comprar esto que tengo aquí, que es una especie de agarre que te pones en la cabeza, ¿vale? Lo venden en cualquier página web. Esto lo he comprado en una página que se llama Shopee, aquí en Filipinas, pero lo puedes comprar, por ejemplo, en AliExpress o en cualquier otra página. Y lo que tiene es unas cadenas donde vas a poner los pesos. Incluso te puedes hacer uno casero en casa, vigila que esté bien hecho para que no te vayas a lesionar, pero es muy importante tener esta herramienta, este complemento, porque lo que vamos a hacer son flexiones de cuello hacia arriba que van a fortalecer todo lo que es la parte de detrás del cuello. Esto de aquí que te dejo sería un ejemplo de cómo lo tienes que hacer. Te sientas en el sofá o en una silla y simplemente haces esas extensiones de cuello hacia arriba. No llegues al fallo, es muy importante que no intentes llegar al fallo, porque el cuello no reacciona muy bien a los ejercicios que llegan al fallo, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es, cuando veas que ya no puedes más y a lo mejor
puedes hacer una repetición o dos más, tienes que parar, no quieres forzar el cuello. Obviamente antes de hacer este ejercicio lo que quieres es siempre calentar, hacer rotaciones de cuello, unas 20-30 rotaciones antes de empezar y empiezas con poco peso. Aquí en el extremo lo que tienes que hacer es ponerle un peso, una kettlebell o incluso lo puedes hacer con una garrafa de agua, yo a veces lo he hecho, simplemente para ir variando un poco el peso, para reducir el peso y para conseguir esa sobrecarga progresiva. Es decir, si esa garrafa de agua está llena hacia la mitad, lo que por ejemplo serían 3 kilos, me lo estoy inventando, cuando consigas hacer 20 repeticiones vas a poner un poco más de agua, ¿vale? Porque eso es sobrecarga progresiva y eso va a hacer que la musculatura se fortalezca. Y lo que quieres hacer es unas 4 o 5 series intentando hacer muchas repeticiones, pero como digo, sin llegar a ese fallo. Yo normalmente hago unas 30 repeticiones por cada serie. Cuando he completado esos 5 sets de 30 repeticiones, pongo un poco más de agua para que haya un poco más de peso, o en el caso de que uses una kettlebell o otro tipo de peso, pues aumentas un poco el peso. No quieres ponerte un peso muy bestia, porque aquí lo que estamos haciendo es altas repeticiones, trabajar esa hipertrofia en el cuello. Y luego el siguiente ejercicio es lo mismo, pero tumbado en la cama y llevando la cabeza hacia tu pecho. Este lo vamos a hacer sin peso porque ya la misma tensión de la cabeza hacia abajo ya está provocando esa tensión necesaria para fortalecer el cuello, y el rango de repeticiones y de sets lo mismo que el anterior ejercicio. Pero aquí es importante que empieces haciendo el otro primero durante una semana, 2 semanas y luego hagas este que te estoy comentando, porque es un ejercicio un poco raro, te va a dar como una sensación rara, incluso de náuseas, de vomitar, así que lo que queremos es primero fortalecer la parte de atrás del cuello y luego pasar a combinar los dos ejercicios cuando ya tenemos esa base sólida de fuerza en el cuello. Y como he dicho, estos dos ejercicios de cuello combinados, si los vas haciendo cada día o cada 2 días, dejando un día de descanso, vas a notar muchos beneficios y te va a aumentar la testosterona y te va a dar ese look más atractivo, más masculino, porque si tienes el cuello muy delgado, aparte de sufrir más contusiones, tener más facilidad para dolores de cabeza, que es lo que me pasaba a mí, y bruxismo, te vas a ver poco masculino, porque ese cuello ancho se relaciona más con un hombre masculino con testosterona alta. Y luego, para complementar, lo que quieres es trabajar un poco la zona del trapecio, no mucho, porque es una zona bastante delicada y si has tenido problemas previos te va a costar un poco al principio. Y básicamente lo que quieres hacer es ejercicios de trapecio con polea. Hay varios que puedes ver en internet que te van a servir, pero aquí lo importante es que lo hagas con muy poco peso e intentes hacer bastantes repeticiones. Y lo mismo, intenta no llegar al fallo, intenta dejar esa repetición, 2 repeticiones, para no fatigar demasiado al músculo, lo que te puede llevar a lesionarte. Y luego un ejercicio bastante bueno que he empezado a implementar últimamente son los Farmers Walk, que básicamente coges 2 mancuernas o 2 kettlebells en el gimnasio y vas andando de un lado hacia otro hasta que sientes que ya no puedes más. Eso sería una serie. Intenta hacer entre 3 y 4 series, lo puedes hacer incluso en casa si tienes garrafas de agua, pero asegúrate que sea bastante peso para que haya suficiente estímulo, y eso lo que va a hacer es va a fortalecer toda la parte del trapecio y del cuello a la misma vez. Así que esos 3 ejercicios, o incluso te diría que el más importante es esa extensión de cuello con este aparato, va a cambiar radicalmente tu vida y va a solucionar todos tus problemas de cervicales, de dolor, de bruxismo, dolores de cabeza, lesionarte fácilmente en el gimnasio, porque estás construyendo músculo en esa zona tan importante. Es como la persona que suele tener dolores de espalda y no tiene una espalda fuerte, ese músculo no está bien trabajado, pues es normal que sufra de eso. Es por eso que por muchos masajes que tú te hicieras en la espalda o fueras al fisioterapeuta, siempre está ese músculo débil detrás que no te va a permitir sanarte nunca. Entonces, si tú lo que haces es ir al gimnasio, hacer ejercicios de espalda que trabaje todos los pequeños músculos que conforman la espalda, ya no te vas a lesionar más, porque la espalda va a estar adaptada a estímulos bastante altos y por lo tanto, como consecuencia, te va a costar mucho que te lesiones en esa parte. Pues lo mismo pasa con el cuello, y ya digo, son ejercicios que los puedes hacer en casa. Si te da vergüenza hacerlo en el gimnasio, porque es un poco raro hacer esas extensiones ahí en medio del gimnasio, pero lo puedes hacer perfectamente en el gimnasio, te tumbas en el banco, te pones un disco en la cabeza. Si te sientes identificado con todo lo que he dicho, te aconsejo que te compres el agarre este para poner el peso, porque lo vas a notar enseguida, porque es lo que yo he experimentado. Al final he estado muchísimos años, como he dicho, con dolores de cervicales, he ido a un montón de fisioterapeutas, he probado casi todas las técnicas. Como digo, la punción seca sí que funciona, pero no estás fortaleciendo el músculo. Funciona de forma puntual para eliminar ese dolor a corto plazo, pero a largo plazo lo único que funciona y lo que no te dicen es que tienes que entrenar el cuello. Así que suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por ver el vídeo y te dejo 2 vídeos que te pueden interesar en la pantalla final.